Hola, muy buenos días, hermanos. Soy el seminarista Aldo Valenzuela. Agradezco a la pastora Ana Juárez y a su iglesia, Montepizca, que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes todas las mañanas. Y bueno, para comenzar, me gustaría que oráramos al Señor. Señor Dios Padre, le agradezco este tiempo. Por favor, bendiga este tiempo devocional, Dios, y por favor, desde temprano podamos encontrar las fuerzas en tu evangelio. Por favor, bendiga nuestro día, bendiga la iglesia de la pastora Ana Juárez, bendiga la vida de la pastora Ana Juárez y permita que el evangelio se pueda seguir expandiendo entre las personas que escuchan. Denos de su gracia el día de hoy para tomar la fuerza por medio de esta palabra y así andar durante el día, Señor. Y cada día y a cada momento, permítanos saber que usted está con nosotros, Señor. Bendiga este tiempo devocional, deme las palabras para compartir, Señor, y también abra los oídos de los oyentes, Señor. Agradecemos por todo esto y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para comenzar, vamos a leer San Mateo capítulo 24 desde el versículo 1, todo el capítulo. Es algo largo, pero yo voy a leer para ustedes. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Disculpen. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, como podemos leer en el capítulo 24, habla sobre las cosas que han de acontecer antes y durante la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Yo pensaba sobre esta parte y normalmente nosotros escuchamos con temor sobre la venida del Señor Jesucristo y que podemos ver que está pronta, ¿no? Ya muchas de las cosas que habla la Biblia se están cumpliendo y vemos cómo poco a poco el Señor va cumpliendo cada una de estas palabras como las que vienen en este capítulo. Pero yo pensaba, en mi caso, en mi corazón, no tengo miedo. Porque hay unas personas que tendrían miedo y otras que no. Por ejemplo, si yo camino en una cuerda floja, yo tendría miedo si no habría ninguna malla en la parte de abajo y caminaría con miedo. Pero si hubiera la malla abajo, sí, yo puedo caminar con seguridad porque sé que en la parte de abajo está esa malla que me va a agarrar. Entonces, nosotros, ¿en qué debemos poner nuestra confianza? En esta parte puedo ver que habla hacia las personas que hablan con su propia confianza, hablan con confianza de sí mismos. ¿Por qué? Porque habla aquí de las personas que finalmente no esperan en el Señor, que no tienen la salvación. Por eso, hermanos, el día de hoy quería compartir con ustedes y quería que nosotros pensáramos en qué debemos tener confianza. Voy a leer otro capítulo en Romanos capítulo 3, el versículo 23. Voy a leer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Originalmente nos vemos a nosotros mismos como personas pecadoras. Claro, cuando leemos este versículo estamos de acuerdo, porque dice, por cuanto todos pecaron, sí, cada uno de nosotros miente, mata, sí, en nuestros corazones. Incluso el Señor Jesucristo hablaba, por más que no lo haya hecho, pero si en el corazón se empieza a maquinar, se comienza a generar, también se considera como pecado.
Por ejemplo, dice que tan solo el que se enoja con su hermano es como si lo hubiera matado en su corazón. ¿O quién de nosotros no ha intentado dejar de mentir? Es imposible. El ser humano es un ser que así vive constantemente. Y nosotros creemos en esto, creemos así. Por eso cuando vemos este tipo de temas, como el que viene en este capítulo 24, nos da miedo. ¿Por qué? Porque al vernos a nosotros mismos nos podemos dar cuenta que no tenemos lo necesario para presentarnos delante de Dios. Por eso intentamos y nos esforzamos por querer agradar a Él, por querer llenar un espacio que ni siquiera podemos. La perfección no podemos lograrla nosotros mismos. La ley, los 10 mandamientos, lo escrito en la Biblia, está escrito por el mismo Dios. ¿Con qué propósito? Para hacernos dar cuenta que nosotros no podemos ser iguales a Dios, no podemos hacer lo que Dios ha mandado, porque la ley es espiritual y el ser humano es carnal. La carne no puede cumplir lo espiritual. Por eso el Señor se dio cuenta de nuestra inutilidad y como un padre, Él ha hecho un plan perfecto para todos nosotros. Un plan en el que Él quiere que pongamos nuestra seguridad. Ha puesto la malla debajo de nuestra cuerda floja y quiere que nosotros tengamos confianza en ella. Por eso, en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, muchas veces nosotros solamente nos quedamos encerrados en el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Por eso cuando nosotros pensamos en de nosotros mismos, nos consideramos como pecadores, nos consideramos como personas faltas. Y como le explicaba, intentamos cumplir, intentamos llenar un espacio que al ser humano no le queda. Es imposible. El único que ha podido es el Señor Jesucristo. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito, para que Él muriera por nuestros pecados. Si nosotros vemos en el libro de San Mateo, habla que el nombre de Jesucristo significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y muchas veces nosotros conocemos esto. Lo hemos repetido infinidad de veces. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hemos leído el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por más que nosotros lo hemos escuchado, muchas veces no lo creemos. El ser humano tiene um, dos, dos palabras que constantemente llegan al corazón. Una, la razón propia, y la otra, la palabra de Dios. Yo también cuando escuché el Evangelio, yo recibí salvación con la palabra de San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando yo escuchaba esta palabra, yo me sorprendía muchísimo, porque yo pensé, tantos años yo pude escuchar sobre esta palabra, pero la tenía enfrente de mí y no la podía creer. Dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Incluso razonando, esta palabra incluso habla en tiempo presente. Hablando en presente, yo pensaba, no habla de que quitó, sino que quita. Aún ahora sigue vigente, ¿no? Esta palabra del Señor. Entonces realmente yo pude creer en el Evangelio, pude desechar mi idea y pude aceptar. El problema del ser humano es que confía demasiado en sus pensamientos. El problema es que el ser humano no puede escuchar porque le hace más caso a aquella voz. Satanás. Le hacemos más caso a la voz de Satanás porque tenemos confianza. Como un estafador. Antes de estafarnos, ¿nosotros qué hacemos? Pues creemos en él, se gana nuestra confianza, se vuelve incluso hasta nuestro amigo. Pero cuando menos lo esperamos, tenemos la estocada. Satanás así nos incentiva. Nos dice, tú puedes cumplir, tú puedes, tú puedes hacer. Pero esto no hace más que alejarnos del corazón de Dios. ¿Por qué? El corazón de Dios está
en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es el capítulo 23. Y vamos a suponer que este es el pensamiento de Satanás. Claro, así es, nosotros somos pecadores, pero ya no delante de Dios. Porque en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pongamos en una balanza. Yo en una parte pongo, soy pecador, pero la Biblia ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pensamiento yo voy a creer? ¿El pensamiento de soy pecador? Sí, yo me puedo ver así, como les explico, pero la palabra de Dios ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente. Otro versículo que habla sobre esto, Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. La Biblia y Dios, que es su palabra, no la Biblia. La Biblia habla que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y el verdadero mensaje que viene en la Biblia es sobre el Evangelio. Pero por qué por más que nosotros tenemos la palabra de Dios frente a nosotros, seguimos escuchando nuestra voz? La palabra de Dios creó este mundo. La palabra de Dios mandó a Jesucristo. La palabra de Dios nos hizo santos. ¿Por qué entonces creemos en alguien tan mentiroso como nuestros pensamientos? Hoy le dice que Satanás es mentiroso, porque de eso él vive, ¿no? Engañó a la mujer, haciéndonos creer que íbamos a vivir y ser como Dios. De esta forma nos engañó. Y finalmente el pecado se pasó a nosotros. El pecado no es más que no creer. Pero no me refiero a no creer en Dios, sino no creer en qué. En Jesucristo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la persona que no se cree, que no cree, finalmente no tiene la vida eterna. Por eso hay temor. Por eso habla aquí, primeramente en el capítulo 24 de Mateo, que nos presenta, ¿no? Lo que va a acontecer. Pero una persona cuando está segura no tiene problema, porque nosotros tenemos miedo porque confiamos en este ser humano. Creemos, yo soy pecador. Pero les invito a que confiemos en que Jesucristo nos ha justificado, que Jesucristo nos ha salvado. Si nosotros tenemos confianza en la obra de Dios, ¿qué más? Nosotros tenemos miedo cuando ponemos nuestra confianza en nosotros, pero Cristo es la roca, es una base firme. Si nosotros creemos en esto, tenemos esta seguridad. Ah, yo soy hijo de Dios, soy salvo, soy justo. Por más que venga esto, yo he sido justificado por el Señor. Tengo libre acceso al cielo. Por eso, en los primeros versículos del capítulo 24, habla de todo esto. Y sí, es muy importante que nosotros sepamos, pero más importante tener la seguridad que va a pasar conmigo durante todo esto. ¿Qué va a acontecer con mi espíritu durante toda esta situación? Durante todo lo que nos habla el versículo del capítulo 24 de San Mateo. Por eso, tengamos seguridad en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y nosotros también como iglesia tenemos el deber de expandir el Evangelio. Aquí habla de que, bueno, los que son siervos, los que ya son justificados, tienen una tarea. Y lo habla aquí, el siervo malo y el siervo bueno. Nosotros debemos predicar esta verdad. Y la verdad es que Jesucristo limpió nuestros pecados. Satanás nos engaña y arrastra a la gente al infierno junto con él. Pero si aprendemos y vivimos creyendo en lo que Jesucristo hizo por nosotros, tenemos esa seguridad.
Por eso quiero leer otro capítulo en Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí habla una persona que tenía plena seguridad en el Señor Jesucristo. Y no solamente tenía seguridad en la salvación, sino él de verdad creía en la resurrección y en la vida eterna. Y aquí habla cuando la persona comienza a alejarse del propósito del Evangelio, que también es llevar a la salvación a muchas personas. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 32 dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí habla él, ¿no? Sí, por más que yo haya hecho, pero ¿qué provecho tiene si no existiera la vida eterna? Él tenía confianza, por eso él se podía enfrentar a la muerte, por eso se podía enfrentar al dolor, al sufrimiento, porque su seguridad no estaba en él. Su seguridad estaba en que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo resucitó y le hizo una nueva criatura. En eso estaba puesta su confianza. En eso es en lo que nosotros tenemos que tener confianza, contra lo que dice el capítulo 24 de San Mateo. En el versículo 34 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. ¿Qué habla para vergüenza vuestra? Hay algunos que no conocen a Dios. Se refiere al Evangelio. La iglesia de Corintios era una iglesia que no predicaba. Por eso le habla para vergüenza de ellos. Entonces nosotros queremos vivir con honra o con vergüenza. Y finalmente, hay una palabra que a mí me da confianza para vivir por este Evangelio. Y como yo expresaba, no, el apóstol Pablo tenía la confianza en la salvación. Y como creía en la vida eterna, no tenía miedo a la muerte, no tenía miedo a la condenación. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor. ¿Habla de nuestra obra humana? ¿Habla de nosotros? Claro que no. Dice, en la obra del Señor. ¿Cuál es esa obra? Jesucristo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, son dos aspectos importantes del capítulo 24 de San Mateo. La primera, tener la confianza en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y así, creyendo en la resurrección y en la vida eterna, tenemos esta confianza. Teniendo esta confianza, vivir por el Evangelio. Si nosotros no creyéramos, viviríamos como personas vanas. Pero, hermanos, tengamos confianza en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Espero que cada uno de nosotros pueda vivir con esta confianza. Pongamos nuestra fe en la roca. ¿Por qué habla de Jesucristo como la roca? Que es firme, porque es firme. No se mueve. Sí, todo lo que habla aquí son cosas que van a suceder, pero no hay temor. No hay temor porque Jesucristo venció a la muerte y a la condenación, a la ley y al pecado. Entonces ya lo venció. ¿Hay pecado? Claro que no. Como dice el versículo 24 de Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es nuestro primer pensamiento y la antigua criatura. Pero nosotros hemos sido crucificados con nuestro Señor Jesucristo y hemos ganado el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que deciden creer.
¿Qué es más importante? ¿La palabra de Dios o lo que nos dice nuestro pensamiento? Dejen de ver lo que hacen, dejen de ver que son pecadores, sino vean lo que la palabra dice. Y finalmente, teniendo seguridad en esto, vivamos por el Evangelio. Esperemos a nuestro Señor. ¿En qué? En la obra del Señor. Y así seremos siervos buenos, solamente dedicándonos al Evangelio, viviendo por Él. Por eso los antiguos apóstoles, los antiguos hermanos de la iglesia primitiva, ellos podían dar todo su corazón por el Evangelio. Veían, esta vida es temporal. Pueden ver que su vida eterna era mayor tesoro. Por eso podían entregar todo y creer que Jesucristo los ha librado de la muerte y del pecado. Entonces, hermanos, agradezco este tiempo que nos permite a nosotros los seminaristas de la Iglesia Buenas Nuevas para poder compartir en la Iglesia Montepisga, gracias a la pastora Ana. Claro, un poco nervioso, pero creo que la palabra del Señor tiene fuerza para todos nosotros. Si limpió el pecado, ¿qué fuerza no tendrá? Y espero que ustedes tengan confianza siguiente en su vida en la obra del Señor Jesucristo. Y esperemos a nuestro Señor con gozo en los trabajos del Evangelio. Hermanos, para terminar vamos a orar. Voy a hacer una oración. Señor Dios Padre, agradezco este tiempo que nos permite. Durante tanto tiempo nosotros confiamos en nosotros mismos. Pero claro, somos un ser lleno de errores. ¿Cómo no deberíamos de tener desconfianza? ¿Cómo no deberíamos de tener miedo? Pero yo le agradezco que nos ha enviado al Señor Jesucristo, alguien que es perfecto, alguien que nos ha justificado. El problema es que muchas veces nosotros ponemos en balanza nuestro pensamiento y la palabra de Dios y tiene más peso nuestro pensamiento. Ayúdanos a desechar nuestras ideas y a aceptar lo que la palabra de Dios tiene para todos nosotros. Por eso en este capítulo, el capítulo 24 de San Mateo, habla de muchas cosas que van a suceder, terribles, pero finalmente se vuelve algo más cuando nosotros tenemos la confianza en el Señor. Incluso nos sirve de incentivo porque si pensamos en las personas, podemos vivir como el siervo bueno que espera al Señor. ¿En qué? En los trabajos del Señor. Por eso Dios, ganando la confianza en nuestro Señor Jesucristo, finalmente vivir por este Evangelio. Finalmente vivir como el apóstol Pablo. Él realmente era una persona que para nada confiaba en sí mismo. Tenía la certeza de la salvación y la certeza que su obra no era en él, sino en la obra del Señor. Permítanos vivir en la obra del Señor, viviendo nuestra vida diaria, encontrando a las personas, predicarles. Ayúdenos a vivir de esta forma, Señor, y a entender claramente tu hermoso Evangelio. Le agradecemos por todo esto y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan muy buen día y que el Señor Dios les bendiga. Muchas gracias.